esto se trata generalmente con antibiótico, porque, vaya, la segunda, eso pasa por jugar con el bolígrafo. Condiciona que cuando esto crece, cuando la flora crece más de la cuenta, no se pueden absorber bien todos los nutrientes, porque se degradan más de lo que deben y se producen en esta degradación ciertas sustancias que incluso pueden ser tóxicas para el organismo. Luego lo veremos, bueno, luego hoy no, en otro programa lo veremos con referencia al cáncer de colon que tiene gran culpa de ello todas esas sustancias que se producen por sobrecrecimiento de la flora. Último punto de los raritos y vamos a ver los tumores. Tumores. Empezamos con los benignos. Empezamos con los tumores benignos, aunque son muy raritos. Solamente más o menos el 5% de todos los tumores del tubo digestivo son benignos de intestino delgado. Son tumores además que dan muy poquita clínica y que generalmente solo se descubren en personas muy mayores. No solo porque las personas mayores son los que más tumores benignos tienen, sino porque como es algo que se suele descubrir fortuitamente, buscando alguna otra cosa o en algunas otras exploraciones, pues uno descubre estos tumores. Y las personas mayores evidentemente son las que más se someten a ese tipo de exploraciones. No suelen dar ninguna clínica y algunas veces, bueno, pues si tienen una localización muy crítica, pues algunas veces dan síntomas locales por obstrucción. Por ejemplo, pues aquellos que se encuentran justo al principio de duodeno, pues pueden dar alguna clínica de obstrucción. Los que se encuentran también en duodeno donde desemboca el conducto que viene del páncreas, pues también puede dar problemas, pero no es algo muy frecuente. En algunas ocasiones aparecen pequeñas hemorragias sobre todo crónicas, que van teniendo algunas pérdidas de las que uno no se da cuenta y que condicionan a largo plazo que aparezca una anemia por eso, por pequeñas pérdidas a lo largo del tiempo que uno no va notando. De los tumores benignos, bueno, pues decir por último que pueden ser derivados de muy distintas partes, como todos ellos. Pueden ser derivados de lo que es la mucosa, que los más frecuentes pues, son los adenomas, derivados de aquí. También puede haber derivados del músculo, que es lo que se denominan leiomiomas, o derivados de los vasos, en fin, según a qué capa, según de qué células estén derivados, pues existen distintos tipos de tumores. Vamos a ver los más importantes, que son los malignos. Vamos a ver fundamentalmente tres. El primero de ellos es el adenocarcinoma, es decir, un carcinoma, que es un tumor maligno derivado de un determinado tejido, que es este, que refiere a la mucosa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las características de los adenocarcinomas? Bueno, en primer lugar decir que la gran mayoría de ellos, aproximadamente un 90-95% de los adenocarcinomas, aparecen en la primera parte del intestino delgado, que se refiere a duodeno y a la parte proximal del yeyuno, que su característica de crecimiento es anular, es decir, crecen. Imaginemos que esto es duodeno, pues crecen no en un sentido caudal o cefálico, sino que aparece así, formando un anillo. Si esta fuera la luz, esto es la pared, esto es la pared, ¿de acuerdo? Pues aparecen formando un anillo que va cada vez cerrando más, Es un tumor bastante puñetero porque no suele dar síntomas en un principio, por eso tiene un pronóstico muy malo. Uno pensaría que si tiene este tipo de crecimiento y estando en un lugar tan localizado, pues se extirpa y punto, pero no es así. Es puñetero porque cuando se descubre generalmente tiene metástasis en aproximadamente el 80% de los casos. Es decir, que cuando uno se da cuenta que está ahí, aparte de estar ahí, está en otros muchos sitios, por eso es más complicado de tratar. Evidentemente el tratamiento fundamental es quirúrgico. Cuando uno se lo encuentra, pues lo que hace es
cortar por un lado y otro, pero no suele ser suficiente con esto. Muchas veces hay que eliminar también parte de la cabeza del páncreas y lo que es todos los ganglios linfáticos de alrededor, que suelen estar con metástasis. Pero bueno, ya decimos que es de pronóstico bastante malo por eso, porque suele dar metástasis muy rápido. Y la clínica que da es una clínica inicialmente muy pobre, por eso se descubre tarde. La clínica que da, pues háganse a la idea. Si fundamentalmente esto lo que hace es cerrar cada vez más, pues la clínica que da es una clínica de obstrucción. Aparecen vómitos bastante frecuentes, dificultad de vaciamiento del estómago, en fin. El diagnóstico, fundamentalmente con la radiografía, sobre todo con tránsito, con contraste, la radiografía se ve perfectamente y después de hacer el diagnóstico, pues lo único que queda es esto. Cortar y esperar que no haya más. Segundo punto, esto ya hemos visto derivado de la mucosa. Vamos a ver cuando se deriva de todo el tejido linfático que hay ahí, ¿qué es lo que provoca? Cuando se deriva del tejido linfático que hay, que es bastante, lo que aparece es un linfoma. ¿Qué tipo de linfoma hay? Bueno, pues los linfomas ya lo veremos cuando empecemos con la hematología. Los linfomas se dividen en varios tipos según su extensión, su localización, su tipo celular y demás. El predominante, cuando aparece en el intestino, es el linfoma que se denomina linfoma no hodgkiniano, que Hodgkin es el señor que hizo la clasificación. Entonces, bueno, pues los no hodgkinianos son los más frecuentes. Y además, dentro de los linfomas, pues podemos dividirlo en dos grandes grupos. Uno, lo que es el linfoma difuso, es decir, que aparece en varios niveles de lo que es todo el tubo digestivo, pues aparece a distintos niveles, aparece esa proliferación anormal. O también puede ser un linfoma circunscrito, un linfoma localizado, a diferencia del difuso, por eso, porque está en un sitio más concreto. La clínica que produce uno y otro es distinta. En el difuso pues aparece lo que se llama un síndrome constitucional, un síndrome general, que es típico de todos los tumores, el menos específico, pues que aparece muchísimo, bueno, poco a poco, aparece cansancio, debilidad, falta de apetito, pérdida de peso, en fin, todos estos síntomas generales pues son derivados del linfoma difuso, el que no está localizado en ningún sitio. Por eso es bastante complicado de localizar inicialmente. Luego, cuando ya aparece diarrea y otros síntomas digestivos más específicos, pues uno ya va buscándolo más. El circunscrito localizado, por el contrario, está en un lugar más concreto y a partir de aquí lo que suele dar son síntomas locales. Por afectación de los vasos sanguíneos puede ulcerarse, se necrosa, aparece una úlcera más o menos grande y esa úlcera se puede perforar. En el momento en que se perfore, o incluso antes, cuando está todavía en fase de ulceración, pues da unos síntomas locales propios de la úlcera. Aparece un dolor localizado bastante, y a la hora de perforarse, pues bueno, la perforación parece un dolor más intenso que se puede irradiar, malestar general, aparece fiebre, en algunas ocasiones shock, en fin, lo propio de la perforación. Por último, el último que vamos a ver de los tumores malignos es el sarcoma, pero lo vamos a ver prácticamente nada porque es bastante más raro que los demás. Sarcoma derivado de varias estirpes celulares, como puede ser, por ejemplo, del músculo, de la pared musculosa del intestino. Acabamos con esto, acabamos con los tumores y vamos a decir nada más que un par de palabras en cuanto a otro cuadro distinto, que es la poliposis. Poliposis significa existencia de muchos pólipos.
Generalmente son muchos, en algunas ocasiones solo hay uno o un par de ellos, pero existen enfermedades, cuadros, incluso cuadros familiares hereditarios en los que aparece poliposis múltiple. Hay un cuadro de hecho que se llama poliposis múltiple familiar, que es eso, muchos pólipos a todas las alturas del tubo digestivo y que se transmite por herencia. Los pólipos son una proliferación de células que está bastante circunscrita y que según la forma que tenga se denominan sesiles, digamos que esta es la pared, o pediculados, ¿de acuerdo? Cuando tiene esta especie de cuello, que es lo que se denomina pedículo. ¿De acuerdo? En cuanto a la clínica que producen, pues más o menos igual que lo que hemos visto antes con algún otro tipo de tumor. La clínica que produce, muy leve, como los benignos generalmente, muchas de las veces se descubren casualmente, uno no va buscando eso, pero en alguna exploración pues se lo encuentra. Y sobre todo pues puede aparecer, si es grande, pueden aparecer hemorragias agudas, en los cuales pues, el síntoma fundamental es una aparición de sangre con las heces que puede acompañar a las heces o incluso una emisión de sangre que no acompaña a las heces, entonces es más llamativo todavía. Pero cuando la hemorragia en vez de ser tan aguda, pues es una hemorragia crónica, una hemorragia muy poquito a poco que uno no se da cuenta, pues como ya hemos visto antes, lo que condiciona es una anemia. Entonces, por último, como resumen de esto, resumen de los tumores, vamos a ver que fundamentalmente cuando los tumores son altos estamos hablando intestino delgado por arriba, los tumores altos, pues la vía más importante, sobre todo los que afectan a duodeno, es la vía endoscópica. ¿De acuerdo? A través de la endoscopia nosotros vemos qué lesión hay, si hay más de una lesión, y además tenemos la posibilidad de tomar una parte de ese tejido, de hacer una biopsia para estudiarla y dar un diagnóstico más fiable y más concreto. Cuando los tumores son más bajos estamos hablando de final intestino delgado, la posibilidad de la endoscopia es nula. Entonces nos remitimos al estudio radiológico sobre todo con contraste para que nos dé una imagen más clara, o a otras técnicas de imagen más complejas como es el TAC y la resonancia. El próximo día seguiremos con el intestino, pero no con este. Hoy acabamos con él ya y el próximo día seguimos con intestino grueso. Nada más por hoy. Buenas tardes.